Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Bien, llegó un nuevo Distintos Parecidos. Bienvenidos a este Distintos Parecidos en vivo. ¿Sí? Estamos en el canal 30 de la televisión digital abierta, empezando una temporada en vivo. Eso tiene toda una connotación para nosotros, así que bueno, gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos nuevamente. Este es un programa de debate donde los jóvenes venimos a decir, a escuchar, a plantear esas cosas que nos preocupan, esas cosas que queremos modificar o que simplemente queremos dar una opinión, ¿sí? No venimos a dar soluciones nosotros y claramente no vamos a dar todas las respuestas porque los temas son inagotables, pero como televisión pública y universitaria nos damos esta obligación, ¿sí? Y a la vez el placer de poder reunirnos para poder debatir acerca de ciertas temáticas que son coyunturales, que nos atañen a todos y que también nos hacen pensarnos como ciudadanos, como personas, en relación siempre a un otro. Chicos, les agradezco por estar acá. Hoy vamos a estar hablando de la Confederación General del Trabajo, ¿sí? Los sindicatos, los gremios siempre han tenido un papel muy importante en nuestro país, ligados fuertemente al Estado muchas veces, al poder de turno, y obviamente teniendo como bandera a los trabajadores. Y eso es lo que vamos a discutir, si realmente hay representatividad o no por parte de la CGT específicamente en este programa. Una CGT que cumple 86 años, que ha tenido muchas divisiones en su historia, que se originó como apartidaria, pero que ha tenido ciertos matices relacionados a algunos partidos de acá de Argentina. Vamos a ir al informe, ¿sí? Directamente para que nos dé un detallito de esta CGT y ahí empezamos directamente con el debate. Partido político, aunque desde su cúpula intenten negarlo. Han pasado por su secretaría general socialistas, comunistas, peronistas. Gente que transita la ideología en el centro, en la izquierda y también en la derecha. Y como si esto fuera poco, también se instalan en su cúpula triunviratos. Sí, un triunvirato que transita varios caminos a la vez, compuesto por Juan Carlos Schmidt, Héctor Daer y Carlos Acuña. Un poco de historia no viene mal. La Central Obrera fue fundada el 27 de septiembre de 1930, a poco del golpe militar que desalojó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Los primeros pasos de la Central fueron impulsados por gremialistas, socialistas, comunistas y combativos. Y según un primer padrón de la época, la CGT tenía 130.000 trabajadores. Los socialistas dominaron mayoritariamente el espectro sindical desde la fundación de la CGT. Pero con la llegada del general Juan Domingo Perón, los trabajadores y por lo tanto los gremios comenzaron a recibir beneficios y reivindicaciones. Hasta la Revolución Libertadora a partir de 1955, que impuso una dictadura militar tras derrocar a Perón. En 1968, la CGT se divide en CGT Azopardo y la CGT de los argentinos. En el 76 fue intervenida hasta el 84. Con la llegada de la democracia, la CGT con Saúl Ubaldini a la cabeza realizó 13 paros generales. En 2002, asume el triunvirato integrado por Moyano, Susana Rueda y José Luis Lingeri, y a partir de 2003 quedó a cargo Hugo Moyano hasta 2008. Desde el 2012 al 2016 se dividieron en CGT Alsina, encabezada por Antonio Caló, Azopardo con Moyano y la Azul y Blanca con Luis Barrio Nuevo, quienes se las arreglaron para ser opositores y oficialistas a la vez. Bien. Tras cumplir 87 años, la CGT tiene otra vez a 3 personas en su dirigencia. 2 de ellos son legisladores del Frente Renovador de Sergio Massa, Héctor Daer y Carlos Acuña.
quienes representarán al 39% de los trabajadores del país aproximadamente, ya que no entran en esta suma gran parte de los trabajadores del ámbito público porque se agrupan en otras centrales de trabajadores que no responden íntegramente a la CGT. Preguntas. ¿Cuál es el poder real de la CGT para presionar a los gobernantes de turno? ¿Los dirigentes de la CGT toman en cuenta la opinión de los trabajadores? ¿La cúpula de la CGT tiene credibilidad si pacta con los gobiernos concesiones sobre los derechos adquiridos de los trabajadores? Bien, veíamos el informe acerca de la CGT, vimos un poco de la historia y nos quedamos en la actualidad, sí, su triunvirato. Vamos a pasar a hablar específicamente del poder que tiene la CGT o el poder que ha tenido durante estos años y que se ha ido modificando muchas veces. ¿Cuál es el poder real que tiene hoy la CGT? A mí me parece que tiene el poder de ser la representatividad de una porción importante de los trabajadores y tiene la posibilidad también de canalizar por esa vía algunas de las demandas más importantes que se han dado en los últimos tiempos, sobre todo, es mi opinión, desde el año 2015 en adelante, digamos, en un contexto de retracción de algunos de los beneficios o conquistas que se habían logrado en los últimos años, en un contexto inflacionario, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo del salario, en un contexto de importaciones indiscriminadas que hace que se pierda producción y empleo. Entonces, desde ese punto de vista, de alguna manera también la CGT se ha visto desbordada en algunos momentos por ese reclamo de su sujeto social, que son los trabajadores. Pero como institución me parece que es válida, me parece que es muy importante en la vida política y social de la Argentina, y me parece que es también un lugar donde las demandas de los trabajadores tienen que encontrar su cauce. Bien. ¿Se encuentran las demandas de los trabajadores en las banderas de la CGT actualmente y en años anteriores? ¿Fufa? ¿Fede? Yo creo que la CGT representa a los trabajadores. Lamentablemente ha atravesado a lo largo de los años muchas fracturas. De hecho, hoy en día tenemos 5 centrales. Entonces creo que en un punto representa a los trabajadores, pero no sé si a la masa general de los trabajadores. El otro día vi la carta abierta que hubo, de que las mujeres reclamaban de que ganan el 27% menos del salario que los hombres, y esta lucha por la igualdad de género, digamos, que la CGT no ha tenido. Entonces, en ese punto creo que no logra llegar a representar a todas las masas, sino que en este momento las mujeres han quedado afuera, y en esta lucha en la que estamos todos como sociedad de la igualdad de género entre los hombres y las mujeres, creo que las mujeres tienen el derecho, a partir también de que aparece en nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, de cobrar igualitariamente que los hombres y tener también la misma participación política activa dentro de los gremios que representan a los trabajadores. Sí, acá el... Acotando Marcos. un poco por ahí lo que se está hablando y aclarar, si hay un lugar donde se reúnen dirigentes y que se dicen ser, digamos, CGT, no está bueno darle validez, porque la CGT, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, está unificada. Más allá de que haya un triunvirato y más allá de que jueguen distintas corrientes ideológicas dentro de la misma central, es oportuno decir que hay una sola central. O sea, Barrio Nuevo no es una central, ni ningún gremio por sí solo es una central, sino que es la mayoría de gremios agrupados y organizados dentro de una central. Porque si no, ¿qué pasa? Dentro de lo que fue toda esta vorágine, de lo que estamos viviendo, digamos, donde los medios de comunicación son los que realmente mueven la opinión pública, y obviamente están bajo la tutela del gobierno nacional,
se entiende que se está buscando formar una corriente de opinión antiobrera, antilucha, y muy en la búsqueda, digamos, de una desunión, de una disgregación de fuerzas dentro de la clase trabajadora, y que verdaderamente no existe. Claramente, dentro de las centrales obreras unificadas se encuentran la mayoría de la clase trabajadora y no... Pero ¿qué pasa con las autoridades, ¿no? de la CGT, con los delegados, con las cabezas? Muchas veces se dice que lo que en general se busca es una carrera política, ¿no? Una burocracia sindical, en definitiva, en representación de los trabajadores, y que esas demandas no siempre son tomadas, o como dice Federica, no siempre las demandas se toman, ¿no? Depende mucho del contexto que se esté dando políticamente, el gobierno que esté en el momento de turno. ¿Cómo influye todo eso al momento de las políticas, ¿no? De cómo relacionarse un Estado con la CGT, por ejemplo? Con esas figuras tan fuertes, hablemos de un Moyano, por ejemplo. Bueno, claramente Moyano no está al frente de la CGT, y bueno, cada uno de los compañeros que está ocupando su lugar... Eso ese es el tema que se discute también. Varios tienen intenciones políticas partidarias, eso no hay que negarlo, digamos, pero creo que si en estos momentos se toma una tendencia clara hacia un partido, bueno, no hubiese pasado lo que pasó, digamos, un paro general. También sí, por ahí, ¿qué es lo que se vio? Digamos, que hubo una precaución ante el avasallamiento de los medios en contra de lo de la CGT, porque la verdad que cuando se estuvo en la calle, en la primera reunión, que hubo 400.000 personas, de lo único que se habló por la televisión fue del disturbio ocasionado por unos pocos, porque la verdad que no fue la gran mayoría, y de lo que se habló fue de la basura que se generó, de todo lo que todos vimos, digamos. Entonces, Javi, por ahí. como por parte del PJ, ¿no? Digo, se le atribuyó mucho a esto el tema de que en realidad fue el peronismo el que incentivó a este paro y no en sí la CGT como venía tratándose, ¿no? con el gobierno en el diálogo. Sí, yo creo que en realidad no sé si el peronismo, quienes incentivaron y quienes pedían el paro el día de la movilización eran los propios trabajadores. Gritaban paro general cuando el triunvirato, bueno, lo que los medios a todos nos mostraron y trataron de decir que se habían escapado como ratas, etcétera, pero quienes pidieron el paro general en realidad fue las bases de los trabajadores organizados, y por supuesto algunos gremios con más fuerza que otros, pero no sé si decir que el peronismo impulsaba, porque esto también de lo que trata el gobierno, para mí erróneamente, que es polarizar con el peronismo, más bien con el kirchnerismo, polarizar porque creen que de esa forma pueden sacar algún beneficio electoral. Yo creo que no es así. En cuanto al triunvirato que hoy dirige la CGT, Perón en uno de sus tantos videos desde el exilio hablaba de que no puede ser que personas que comparten un mismo ideal por ahí discutan o se enfrenten. Pero decía que lamentablemente en la política existen los intereses personales. Dejan de existir las ideologías y las convicciones para aparecer los intereses personales, que en un ámbito de poder es inevitable, existe. Podemos discutir si está bien o está mal, si es en beneficio de la central o no. Lo que creo que está claro acá es un triunvirato que, más allá de representar a tres sectores distintos, está seguro en combatir, también por pedido de las bases y porque otra opción no le queda, en combatir las políticas del actual gobierno nacional, en contra de el empleo, la producción, como decía recién Juan Cruz, las importaciones indiscriminadas, etc. Jorge, ibas a decir algo. Me parece que el paro del 6 de abril fue un paro politizado. No creo que haya sido de manera que haya sido una lucha de los trabajadores. Llega en un momento erróneo el paro, en donde a partir del 2017 se ha tenido un 1,1% de crecimiento en la economía, han habido aumentos en los empleos privados, 75.000 empleos nuevos. Me parece que el momento es erróneo del paro. Por ello yo creo que está
politizado. Y lo vemos en su triunvirato. 2 personas que lo lideran son de masa. Yo creo que el paro no fue espontáneo y con lo que dijo Marcos, Sí. lo que dijo Marcos, que los medios mostraron la parte mala del paro, las manifestaciones, y posteriormente también en el acto que se realizó donde salió volando el estrado de la CGT. Eso es real, o sea, no fue un invento de los medios. Por ende, yo creo que hoy la figura del sindicalista, está muy ligada a la violencia. Sí. Yo quiero volver un poco a una de las preguntas primeras que le hacías acá a la compañera, sobre si la CGT hoy es representativa o no de los trabajadores. Yo creo que más allá de que sea en la conducción, digamos, del sindicato, no es representativa del interés genuino y real de los trabajadores hace tiempo, la CGT, la conducción de la CGT. Tanto antes con Moyano como ahora, sindicalistas que están enquistados en esos puestos hace mucho tiempo, que responden a dirigentes y a partidos políticos ligados al régimen y al empresariado en general, y que por lo tanto sus reivindicaciones, sus motivos, digamos, sus consignas, no tienen que ver hoy con las necesidades más urgentes de los trabajadores, sino que tienen que ver con otras necesidades. Por ejemplo, ellos cuando terminaba el paro en la conferencia de prensa hablaban de que se necesitaba favorecer a un sector del empresariado, del pequeño empresariado, de la empresa nacional y demás. Queriendo hacer de alguna forma una alianza entre los trabajadores y un sector que permanentemente ataca las condiciones de vida de los trabajadores. Hoy lo concreto es que hubo 400.000 despidos en un año, lo concreto es que hay 1,5 millones más de pobres en la Argentina en los últimos años, que el 30% de la población es pobre, sí, hoy en día, que viven en casas que se inundan frente a la primera lluvia, y esas cuestiones, las paritarias, la inflación, no estuvieron en el plano, en las banderas, como decís vos. Concuerdo, pero no en el mismo sentido, con que el paro no es que no era el momento, sino que llega tarde. El paro tendría que haber sido hace tiempo y no debería haber sido solamente un paro, sino un plan de lucha, ¿sí? Porque con un paro de 24 horas, dominguero, como lo denominó el propio triunvirato, no vamos a revertir el ajuste brutal que está aplicando el gobierno sobre las condiciones de vida de los trabajadores, y que ahora, perdón, una cosita más, se refuerza con una avanzada represiva, como se vio en la represión en Panamericana el día del paro, al día siguiente en la fábrica GR de Buenos Aires con un fuerte operativo, el domingo que reprimieron a los docentes en el Congreso, y acá también donde se reprimió a los vecinos de un barrio que salieron a reclamar por asistencia después de las inundaciones, y la respuesta fue represiva. Sí, de hecho, bueno, mucho de lo que se leía también en las redes sociales era una fuerte crítica a la CGT por no salir a hablar después de las represiones. Vamos a ir a ver un poco de eso en las redes sociales, justamente. Primero los voy a invitar a ustedes a que participen, estamos en vivo y obviamente pueden generar también sus preguntas, sus dudas, y lo que piensen al respecto lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en @dpsenalU, en Facebook en Distintos Parecidos y también en Instagram como Distintos Parecidos. Nos pueden mandar fotos de última también para generar preguntas. Vamos a ver ahí, ya tenemos en pantalla, dice: si Gendarmería reprimía a camioneros, ¿qué pasaba? ¿La CGT mandaba emoji o paraba el país? Porque se decía eso, ¿no? Que la CGT simplemente estaba actuando a través de las redes sociales. ¿Qué creen ustedes con respecto a esto? De que si la CGT tendría que haber salido o no. La dejo ahí esa pregunta. Otro dice: ¿y qué tal si los gordos de la CGT hacen huelga de hambre? Ah, no, dice, sacrificios no, dice esta persona. Bueno, bastante duros algunos. Dice: la CGT debería estar en este momento movilizando frente al Congreso, pero no, ellos quieren cenar en Olivos. Otra de las fuertes críticas, ¿no? El diálogo que ha tenido
y la tregua que han tenido con el gobierno. Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, dice: la CGT les dio una tregua histórica. Ningún gobierno no peronista tuvo tantos meses de tregua. Vamos a otro tuit. A ver, que también habla, ¿no?, esto de lo del peronismo que decíamos, ¿no? Cómo estuvo el peronismo, en realidad la CGT, ligada al peronismo desde 1945 en adelante, cuando antes era apartidaria, y cómo eso también generó tantas divisiones. Con respecto a esto que decíamos de cómo no ha salido la CGT a hablar después de lo de la represión, o no ha generado, mucha gente decía, bueno, ahora sí es el paro, ahora sí hay que tomar un paro. ¿Qué piensan de eso? Cualquiera. Bien, yo creo que, a ver, el paro general no fue inoportuno, por ahí como decía el compañero acá Jorge. Creo que sí, es verdad, fue un poco atemporal, creo que la CGT por ahí estaba esperando otra respuesta y creo que no la obtuvo tampoco. Creo que lo que obtuvo fueron mayores comentarios violentos del presidente, despectivos de algunos periodistas que le hacen el circo al gobierno. No fue tan inoportuno. Todavía se esperan más repercusiones o por lo menos alguna respuesta del gobierno nacional en favor de la protesta de los trabajadores, pero nada, eso. A mí me parece también que hace falta una discusión también más profunda sobre qué está pasando en el país, porque si vamos a concentrar en que si fue politizado, como lo llaman, o no fue politizado, empezando porque desde mi punto de vista que la política y la vida social incluye la actividad política, diferente es la actividad partidaria, pero incluso los trabajadores también hacen política. Hay que recortar. Te tengo que cerrar porque me está mandando al corte bueno, ya. No hay problema. Cerremos. Bueno, cierro este primer bloque de Distintos Parecidos en vivo acá en Señal U. Vamos a ir obviamente a un segundo bloque que va a seguir hablando de esta CGT, de su relación con el gobierno y con los trabajadores. Sigan ahí y síganos también en las redes sociales. Enseguida seguimos con más. Continuamos en este segundo bloque de Distintos Parecidos en vivo. Y lo recalco porque está buenísimo que sea así también. Vamos a seguir hablando de la Confederación General del Trabajo. Ya se dieron varias aristas, ¿no?, de lo que genera esta temática. Y también lo vamos a hacer, como lo hicimos recién, en las redes sociales. Muchas opiniones, mucha gente en contra de la CGT, mucha gente a favor y reivindicando el trabajo de la CGT. Vamos a recordarles primero que ustedes pueden participar a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en @dpsenalu, en Facebook en Distintos Parecidos y en Instagram también como Distintos Parecidos. Antes que nada voy a presentar a quienes han ingresado al estudio, nuestros referentes. Voy a empezar a presentar a Adriana Domínguez, secretaria general del Gremio de Judiciales. Gracias, Adriana, por estar acá. Gracias por la invitación. Y también a Roberto Folari, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias, Roberto, por estar acá una vez más. A ustedes. Bueno, básicamente ir directamente a las redes sociales también, ¿no? A ver cuáles son las opiniones que se siguen generando con respecto a la CGT. Alguien dice, la CGT es uno de los actores fundamentales para la unión dentro del peronismo, ¿sí? Lo vamos a hablar también acá. Otros que dicen, la CGT, cuna de ladrones. Aparecen también las críticas por ese lado. Porque la CGT, porque la CGT ahora mide la inflación y durante 12 años no. Dice, yo no le creo. ¿Por qué? Porque hace algunas horas nomás la CGT dio el número de la inflación, el 37,5% según la CGT de inflación. Bueno, se le dice esto, ¿no? ¿Por qué no lo medía antes? Dicen, ¿por qué la CGT no es clara en sus discursos y no dice que no hizo nada cuando Cristina Fernández de Kirchner mentía con la pobreza? Vergüenza. Bueno, obviamente opiniones cruzadas. Muchachos de la CGT, este paro se los hicieron Cristina Fernández de Kirchner y Cristóbal López. Ya ni deciden ustedes, hablando nuevamente del paro del 6 de abril pasado. ¿Cuál es la situación hoy de la CGT? ¿No? Es la pregunta, ¿no? Si tiene poder o no tiene poder. Nos vamos a ir ahora a mostrar de alguna manera un poco gráfica. Ya sabemos que Hugo Moyano, no está al frente de la CGT, pero hemos tomado esta figura para poder ver las contradicciones que se dieron en la CGT durante el último periodo, ¿sí? En los últimos años,
cuando Moyano estaba al frente de la CGT. Vamos a ver este compilado, ¿sí?, de archivos, de dichos de Hugo Moyano y discutimos acerca de esto también. No sé, compañera presidenta, porque lo ha demostrado el coraje que tiene usted para conducir el país. Pero ese coraje que tiene, esa capacidad que tiene para conducir el país, sumen el apoyo de estos trabajadores y millones de trabajadores que la van a apoyar permanentemente. Seguramente, compañera Cristina, si usted se decide a aceptar lo que la inmensa mayoría del pueblo le pide, a la reelección, seguramente, compañero, el general Perón, nuestra compañera Eva Perón y el compañero Néstor Kirchner van a descansar en paz. El general Perón nos enseñó mucho, muchísimo nos enseñó Perón. Y entre las cosas que decía Perón decía, se puede, lo que no se puede es gobernar mintiendo. Y esto es la realidad. Se ganó mintiendo, que iban a hacer no sé la cantidad de cosas que iban a hacer, y no se puede gobernar mintiendo. Y festejó los goles de aquel mundial, así los llantos de no pudo. Que el gobierno no hace caso a la sentencia de la Corte Suprema de Jubilado, que se le adeuda a nuestros jubilados, y después nos hablan de los derechos humanos. Somos funcionales a la derecha. Y como decía Julio Bárbaro el otro día, ¿quién es la izquierda del gobierno? Lázaro Báez, Cristóbal López, ¿esta es la izquierda del gobierno? Por favor. No he dicho a quién voy a votar, solamente he reconocido, y no yo, los trabajadores, la respuesta que nos ha dado permanentemente. Compañero, si no te molesta te digo compañero. Este gobierno de derecha, supuestamente de derecha, no son progresivos. Yo creo que si Vita viviera, muy sintéticamente, si Vita viviera con las medidas que tomó el gobierno, de hecho, este se está haciendo Perón. Vota inútiles que el tiempo te hace creer que jamás se los votó. Bien, veíamos a Hugo Moyano en su relación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el de Macri durante la campaña también, ¿no?, ligado a la figura de Macri. Voy a traer la palabra de Facundo Moyano, hijo de Moyano, que dijo que cuando la CGT estaba juntándose mucho con el presidente, ¿no?, en los primeros meses de su gestión, le quitaba legitimidad a la CGT tener una foto con el presidente de turno. ¿Eso es así o no? ¿Quita legitimidad cuando la CGT se relaciona tan ligadamente al gobierno en el momento? A ver, la CGT tiene una conducción y esa conducción tiene una línea, pero la CGT, como en cualquier organización, hay sectores internos y si uno gana por mayoría, el presidente es presidente de todos los argentinos, pero no lo votamos todos, ¿eh? Yo por lo menos no lo voté y veo que por lo que decimos aquí muchos no lo votamos. Y él es igual el presidente de todos. El que dirige la CGT ganó dentro de la CGT y por lo tanto representa a todos, aunque su posición no sea necesariamente la de todos, sino es la que obtuvo la mayoría. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, muy curioso que usted sabe lo que son los trolls, ¿no? Bien, ahí tuvo un ejemplo, ¿no? En los que llegaron todos del mismo lado y todos con estereotipos burdos, uno ya diciendo nada menos que Cristina le había ordenado el paro a la CGT que le hizo a ella 4 o 5 paros, ¿no? Y ella les ordena cosas a una CGT donde los que la dirigen son de Massa, no de Cristina, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, es francamente patético, digamos. Se podrían ocupar más los muchachos que mandan los trolls a hacer cosas más inteligentes, ¿no? Para algo les pagan, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que no se puede confundir a ver, la CGT con las personas que ocupan momentáneamente sus lugares. Dicho de otro modo, el valor de los sindicatos con el valor de los sindicalistas. Hay sindicalistas buenos y malos, como hay presidentes buenos y malos. Estamos viviendo y cada uno de nosotros puede hacer su juicio sobre el actual presidente, pero hay políticos buenos y malos, hay empresarios buenos y malos.
¿no? Porque se dice, por ejemplo, tienen una actitud política, son políticos los sindicalistas. Los empresarios no. A los empresarios se reúnen seguramente muchísimo con los grupos de izquierda, por ejemplo. No, los empresarios se reúnen, el señor Rattasi y demás se reúnen, los grandes empresarios, por supuesto, como con el presidente, como el día del paro, que el presidente estaba con los empresarios. Los sindicatos estaban enfrente y él simbólicamente estaba con la corporación empresarial, la cual sabe representar muy bien. O sea que hay posiciones tomadas y esto es muy importante. Y lo último, me parece importante decir, insisto, los sindicatos han tenido en la historia un rol importantísimo en los derechos que hoy tenemos ganados todos los pueblos, ¿no? En las horas de trabajo, el hecho que pueda haber licencias, ¿no es cierto? El que los niños mayoritariamente al menos no trabajen, etcétera. O sea, los derechos se han adquirido gracias a los sindicatos. No puede discutirse por un gobierno de derecha como el que tenemos, por atacar a los sindicalistas, ataca a la organización sindical como tal, y eso es vergonzoso. La organización sindical es imprescindible para la vida de los trabajadores y, por ejemplo, hubo época como la de Lanuse, donde la lucha popular iba por un lado y la CGT iba totalmente por otro, pero la época de Videla, si hubo paros nacionales, aunque estaba ocupada la CGT, gracias a la CGT, gracias a Gualdini, por ejemplo, se le hizo paro a Videla, nada menos. Había que tener lo que hay que tener para hacerle un paro a Videla, y la hizo la gente de la CGT, ¿no? Bien. Adriana, como secretaria general de un gremio, ¿cuál crees que es la función de un sindicato y específicamente de la CGT, ¿no? en el país? Bueno, en principio aclararles que nuestro sindicato pertenece a la CTA Autónoma, que es una de las 5 centrales que habló recién la compañera en la que se ha dividido el movimiento obrero. Hay algo que en la historia que mostraron... No, pero ahora hay 3, ¿eh? Las 3 de la CGT son una. Sí, y las 2 CGT son una, pero cada una también estamos de acuerdo que tiene sus corrientes internas. Pero al margen de las intenciones de la CGT de unificarse y de nuestra pertenencia a la CTA Autónoma, CTA que se dividió allá por el 2008-2009, pero nació al calor de las luchas populares que predijeron el 2001. Eso es algo muy importante, son centrales que nacieron al calor de la lucha popular. Hay 2 cosas que a mí me gustaría tener, o por lo menos aclarar desde nuestro punto de vista. En principio, todo paro es político. Decir que un paro está politizado es en sí un error. ¿Por qué? Porque los trabajadores también hacemos políticas cuando vamos a defender nuestros derechos, cuando vamos a pedir o que se cumpla uno o que se genere otro. Por otro lado, toda la estructura legal que se ha dado a lo largo de todos estos años es una estructura que se dio en donde primero estuvo el hecho, que fueron los paros de los anarquistas y demás, y después se generó el derecho, que lo generan las clases dominantes con el fin de poner en casa y en caja a los trabajadores y darles un marco normativo para que no se bandeen con el tiempo. Pero a la vez también se generaron esos derechos que después se plasmaron en distintas leyes o constituciones, como puede haber sido la Constitución del 48, que fue en su momento un ejemplo. Por otro lado, me parece interesante recalcar la CGT de los argentinos de los años 60. A mi humilde entender, esto es una posición absolutamente personal, fue la CGT modelo. Era la CGT que unía un proyecto político y unía a los estudiantes y a los trabajadores en un único proyecto que estaba bastante por fuera de los intereses políticos de los gobernantes de turno de ese momento, y reivindicar la figura de Agustín Tosco. Para mí una de las figuras más importantes que tuvo el sindicalismo. Ongaro, también acá aporta el compañero, pero principalmente hay algo que está pasando en este momento que es sumamente peligroso y suele salir al calor de todas estas diferencias que ustedes mostraron y contradicciones, por llamarlo de alguna manera, de la gente de la CGT, que es la demonización de los sindicalistas, de aquellos que van a pelear por los trabajadores o por los derechos de los trabajadores, que en este momento sigue avasallado, que también en otras épocas lo han sido. En este momento nuestro sindicato, por ejemplo, es un ejemplo de la represión que habló la compañera recién. No han llegado con palos y policía, pero sí intentan llegar a través del Ministerio de Trabajo de la Nación con una intervención, en donde algunos compañeros nuestros, lamentablemente, siendo cómplices de la patronal, fueron a buscar a la patronal para que se meta dentro del sindicato. Eso también es una actitud represiva.
Y si hoy no podemos decir que tenemos un gobierno de dictadura, porque si no, no podríamos estar sentados aquí discutiendo, si tiene prácticas represivas, las tiene con los trabajadores, las tiene con los sindicalistas y las tiene con la sociedad misma. En el caso específico del Poder Judicial podríamos extendernos muchísimo sobre ese tema. Sí, hay un tema de no la relación del Estado con la CGT, y muchas veces la CGT adoptada como un bastión, ¿no? Y como un recurso para, desde el mismo gobierno, ¿no? Estar aliado o no, se utiliza, la CGT se pone a un lado del otro en función del interés del momento. También eso es una forma de verlo. Y el tema de cómo se relaciona el Estado y cuál es la injerencia que debe tener el Estado en un sindicato o no. Eso creo que es también una lucha de hace muchos años, ¿no? De cómo tiene que actuar el Estado en cómo funcionan los sindicatos. Eso me parece que... Los sindicatos no debieran jamás depender de un gobierno, y creo que rara vez ha sido así. Pueden tener relaciones con algunos si ese gobierno es un gobierno que mejora las condiciones de sus representados. ¿No? Yo no veo por qué no, porque se supone, insisto, ¿y los empresarios qué? ¿No? ¿Los empresarios, usted cree que son neutrales? ¿Y los empresarios no son la contracara de los trabajadores, de los sindicalizados? Por lo tanto, si aquellos tienen una preferencia política, de este lado hay otras preferencias políticas. Por supuesto, esto siempre y cuando se salvaguarde, que no siempre se ha hecho, claro, la libertad interna de los sindicatos y demás, pero en eso se ha avanzado mucho en los últimos años. Están las dos CTA, que pronto va a ser una el año que viene, según se está acordado, pero surgieron precisamente por falta de representatividad de la conducción que hay hoy en la CGT, que representa parcialmente, ¿no? Y que efectivamente, como alguien dijo por acá, el paro llegó tarde, fue inoportuno, pero porque llegó tarde, porque había que haber hecho varios paros, no uno solo. Entonces es cierto, como él dice, que fue inoportuno porque ya el desastre salarial, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores era del 8-9% a fines del año pasado. O sea que... Y una última cosa importante, Cortita, la CGT de Mendoza tiene una posición política que también surgía de sus trabajadores, bastante más ligada a la protesta social y a la lucha social que los dirigentes masistas que dirigen la CGT Nacional, que es insólito que digan que tiene algo que ver con Cristina, porque que yo sepa, es más, no tiene tanto que ver con el peronismo, porque buena parte del peronismo no está con Massa, precisamente. Bueno, llegamos al final de este segundo bloque. Vamos a seguir discutiendo, por supuesto, en el tercer bloque, haciendo mucho hincapié también en las redes sociales, ¿sí? Trayendo esto que muchas veces se generan las discusiones ahí mismo. Recuerden que nos pueden comunicar en Twitter en @dpsenalU, en Facebook en Distintos Parecidos y en Instagram también como Distintos Parecidos. Continúa el debate aquí en la pantalla de Señal U. Bien, continuamos en el tercer bloque de Distintos Parecidos. Nos estamos descontacturando un poco acá con los chicos en el corte. Vamos a seguir hablando de la CGT, de su injerencia en la propia historia política de la Argentina. Hablamos un poco del tema de los paros, ¿sí? Cuando muchas veces a los paros se los acusaba de golpistas, en otros no, que eran adecuados que estuvieran, que se destituyeron gobiernos, se podría decir, con los paros que hizo la CGT. Nos vamos a meter un poco en eso, ¿no? Si el paro puede llegar a cambiar políticas, ¿qué genera un paro? Si está bien un paro o no está bien. Díganlo ustedes. A ver, primeramente un paro, más allá de ser pacífico, es violento económicamente para el sector dominante, obviamente para los empresarios. Cualquier acto es violento, menos hambrear a un trabajador o hacerle moving o maltratar o echar un delegado, todas esas cuestiones violentas, verdaderamente violentas, como dejar una familia en la calle pasando hambre, todas esas cuestiones violentas hacia el interior de las fábricas parecen no visualizarse o no ser tan violentas, o hasta el mismo patrón cree que el trabajo es un regalo y bueno, contra todo eso hay que combatir, porque a ver, yo que vengo de una fábrica y que soy de extracción gremial, ahora gracias al apoyo de mis compañeros estoy en la conducción de un gremio como es la Unión Obrera Metalúrgica, y que conozco el interior de la fábrica y también un poco viendo el tema de cómo se crea un paro, porque no es que paramos y hacer la asamblea en la fábrica y se decide parar y te paran todos, sino que hay
toda una persecución empresarial violenta y sistemática, hay una persecución del Estado, hay una deslegitimación desde los medios de comunicación, como él me discutía, pero a ver, sinceramente, si un gobierno no está respondiendo a los reclamos de la gente, obviamente que se va a parar. ¿Qué se va a esperar? Que, a ver, morirse de hambre en nombre de la patria, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué se esperó tanto? ¿Ah? La pregunta, ¿por qué se esperó tanto? Y se esperó tanto porque un paro hay que armarlo, no es fácil. O casualidad, y aparte este año también, hay elecciones. ¿qué dijeron? No, paran porque son golpistas, digamos. Y la verdad que sí, no es que seamos golpistas, se para porque hay cierta cuestión, cierta necesidad dentro de la clase trabajadora. Se ha perdido el consumo. ¿Y por qué se perdió el consumo? No se perdió mágicamente, porque se miente todavía con lo de los 12 años. Yo estoy cansado de escuchar lo de los 12 años porque ya van 2 años de gobierno y a ver, no es por defender al gobierno anterior, porque no soy del gobierno anterior, pero yo no me acuerdo haber escuchado hasta la mitad del gobierno de estos Kirchner que jodan con la herencia y todas esas cuestiones. Cuando uno fue votado para gobernar, tiene que gobernar. Y si no puede, viejo, y bueno, que llame elecciones antes. Me parece igual que yo también por un lado concuerdo eso de los 12 años, pero no fueron 12. Yo creo que venimos de 1945 con políticas que... O sea, se hicieron cosas buenas, sí, pero también se hicieron cosas malas. Y eso conlleva a que hoy un gobierno de Cambiemos no pueda solucionar las cosas en el momento. Vos decís que teníamos que ser agroexportador, digamos. Olvidando todo Perón, toda la política. A ver, no es de peronista ni de nada, pero pensar que lo que pasaba antes del peronismo era mejor que lo que vino, y la verdad que no es muy... No, yo por eso te digo, o sea... A mí me parece, si vamos a hablar de las reivindicaciones del trabajador, el peronismo parece que es la clave también para pensar esto, digamos. Como se decía también recién, la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones pagas, los derechos sociales de los jubilados, de la infancia, todo eso tuvo un impulso extraordinario durante el peronismo, digamos. Podemos estar en desacuerdo con eso, yo estoy de acuerdo, y en ese sentido la CGT también acompañó y también fue parte, y también con sus vaivenes, algunos más negociadores, otros más combativos, estuvieron con sus elementos en la defensa de esos derechos, algo que se retomó más, menos, pero evidentemente con un impulso hacia adelante en beneficio de los trabajadores con el último gobierno, y que hoy tiene un claro retroceso. Nadie puede negar, y además me parece que también esto no agrede solamente, este modelo que encabeza el gobierno no agrede solamente a la clase trabajadora, no agrede solamente a los trabajadores. Hay cientos, hay miles de empresas que han cerrado. Es decir, los tarifazos, la inflación, la importación, ha hecho que 6.000 empresas hayan cerrado desde que asumió Macri. Digamos, el sector textil, el sector metalúrgico, el sector de la producción, el sector de la manufactura, todos esos se ven perjudicados claramente y no son asalariados, son el sector empresarial del campo nacional, del que vive del mercado interno, el que puede vender si los salarios crecen. Sí, nada, estaba escuchando lo que decía Juan Cruz y es verdad, coincido en lo mismo, que las medidas adoptadas por el gobierno nacional no solamente van en contra de los trabajadores, sino también de la pequeña y mediana empresa. Ojo, no estoy hablando de las grandes, del círculo rojo, como le llaman los medios de comunicación, sino que está golpeando sobre todo a quienes más empleo dan, que es justamente la pequeña y la mediana empresa. Y con esto, ¿no?, se perjudica indirectamente también a los trabajadores con despidos y demás. Volviendo al tema del paro, creo que el tema del paro fue la herramienta, la instrumentación del derecho a huelga. La Constitución Nacional nos habla del derecho a la huelga, pero no nos dice de qué modo, ¿no? Habla simplemente del derecho a la huelga. Creo que en la historia argentina los trabajadores, recién nos decía Adriana, que es verdad, que en realidad es un derecho, es un ex post facto, es decir, es un derecho conseguido a partir de los paros y las movilizaciones para darle un orden jurídico normativo al tema de la huelga.
Pero bueno, en síntesis, la Constitución nos habla simplemente del derecho a la huelga y la clase trabajadora buscó el paro, la movilización y hasta los cortes de ruta para instrumentarla. Hoy se pone en tela de juicio los métodos, ¿no? Se pone en tela de juicio, el presidente salió hablando, creo que el mismo día del paro, hablando de cuántos millones se perderían por el paro, ni hablar de cuando... Sí, acusó de mafiosos también, ¿no? Los Iba a acusó atacar de a las mafiosos. mafias de... Millones que no son de la clase trabajadora. Y cuando se cita otro derecho constitucional, que es el de la libre circulación, cuando se habla de los cortes y las movilizaciones. Creo que en eso los docentes dieron un ejemplo, ¿no? En buscar métodos de protesta más originales, y así todo recibieron represión, recibieron palos. Entonces, evidentemente, yo creo que lo que el gobierno intenta callar y censurar es la huelga en sí, ¿sí? No tanto sus métodos. Sus métodos fueron como especie de... Atacar a los métodos fue una especie de engaño para atacar indirectamente el beneficio de la huelga. Yo no creo que se... Perdón. Una cosita. Dale. Yo creo que, a ver, volviendo un poco así, el paro sirve o no sirve, y después me meto un poco en el tema de los métodos. En la historia, siempre, todo avance, toda conquista en las condiciones de vida de los trabajadores ha sido mediante la huelga, mediante el paro, mediante la organización. En el peronismo y en el no peronismo, es decir, ningún gobierno acá regaló nada a los trabajadores, sino que fue el paro, que ahora fue fuerte, no ahora, sino siempre fuertemente atacado por parte del gobierno, que sea, justamente porque saben que si el paro se consume de forma total, es realmente un golpe a la política que lleva adelante el gobierno. Y por eso es que con el mes que hemos tenido en marzo, realmente, desde el 6 de marzo en adelante, cantidad de movilizaciones de cientos de miles de personas en todo el país, la de la CGT, la de la mujer, del 8 de marzo, la Marcha Federal Educativa, el 24 de marzo, el 30 de marzo, hasta el 6, que intentó ser un paro dominguero, como dije antes, pero convocado con un mes de anticipación, sin movilización, sin presencia en las calles, pero que los trabajadores sí hicieron propio con movilizaciones y también coparon las calles. No porque lo haya querido la conducción del sindicato, sino por una voluntad propia. Y una cosita con esto, si hoy el gobierno recrudece su política represiva y se arma compra elementos para armar al ejército, a la prefectura y demás, tiene que ver justamente con que finalmente está encontrando una respuesta de parte de los trabajadores a toda la política de ajuste que viene desarrollando. Sí. Yo quería aportar, digamos, de que creo que lo que le falta tal vez un poco a la CGT es de que toda la vida, o sea, se entiende de que la CGT y un gremio es política, de hecho la vida de todos nosotros es política, pero al partidarizarse tanto ha generado como descreimiento por parte de otros sectores de la sociedad, tal vez. Sí creo que tiene una fuerza enorme, de que ha debilitado gobiernos. También creo de que otros gobiernos lo han escuchado. Creo que el paro es algo legítimo. Obviamente la represión es algo horrible que no, o sea, que no entendemos que pueda llegar a pasar. Pero también hay veces de que creo que hace falta un poco más de fuerza en el discurso de por qué el paro. Sobre todo con el tema docente. Hablando de paro tenemos que parar, pero sí, está buenísimo que ese cierre. A ver, chicos, gracias por haber estado acá. Los tiempos de la tele son estos. Los perdón que los tengan que interrumpir así. Nos está censurando. Y los estoy censurando, sí, claramente. Nos liberamos un poquito. Claro, cuando nos soltamos ya llega al final. Pero bueno, el espacio ya está abierto para que sigamos debatiendo. Les agradezco nuevamente a ustedes, a Roberto y a Adriana, que también estuvieron aquí acompañándonos, y a ustedes que estuvieron de aquel lado también mirándonos. Un saludo a quien me da la ropa, ¿sí? A Closet. Esta parte me pone nerviosa, pero sí, lo hago. Me llevo bien con ella también, así que no pasa nada. Chicos,
A ustedes, gracias, a quienes nos están mirando y a quienes quieran prenderse en esto del debatir. Distintos Parecidos es el espacio para que lo hagamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana a las 19 horas el jueves.